En medio de la escalada de tensiones en torno a Ucrania, en donde Estados Unidos, sigue insistiendo en provocar a Rusia, o también señalando y, hablando sobre una falsa guerra invisible, de una inminente invasión rusa a Ucrania, que realmente nunca va a existir o nunca ha existido, y lo que hay es la inversa, una tal vez posibilidad de que invade Estados Unidos a Rusia. Y obviamente también Estados Unidos, ¿no? Con los de la OTAN, sus aliados de la OTAN atrás de ello. Vladimir Putin recibió a Emmanuel Macron en Moscú, ¿no? Fue allá también Emmanuel Macron a hablar sobre este tema de Ucrania con Vladimir Putin, mientras que Estados Unidos, en Washington, Joe Biden estaba recibiendo al nuevo canciller alemán. Y entonces lo interesante es que la tremenda humillada que se llevó Emmanuel Macron, el presidente francés, uno de los más importantes aliados de Estados Unidos y de los más importantes miembros de la OTAN, allá en el Kremlin, allá en Moscú, fue realmente insólito. De entrada, que nadie lo recibió cuando llegó al avión, y después en una mesa gigantesca que se ha vuelto meme en todo el mundo, donde, ahí lo sentó Vladimir Putin a Emmanuel Macron, y al final ni siquiera se saludaron. La verdad es que fue algo muy duro, ha generado muchos comentarios. Lo interesante es que Emmanuel Macron parece que estaba acorralado, no ha dicho que se enojó, sino que al contrario esperaba que Rusia, ¿no? Creo que también fue parte de la humillada, al final, ¿no? Se desescalara el conflicto con Ucrania, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí, ¿no? Fue un mensaje muy fuerte geopolítico de cómo Rusia aplastó y humilló a una superpotencia de la OTAN como es Francia. Y un fuerte mensaje también a los Estados Unidos de que realmente los rusos no le temen a ellos. Estimado, nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues mientras Joe Biden recibe con bombo y platillo a Olaf Scholz, el canciller alemán, en su primera visita a Washington para ponerse las órdenes de Estados Unidos y elegir una estrategia disuasiva en contra de Rusia, empezando por el Nord Stream 2, este gasoducto de 1.200 kilómetros que facilita la exportación de gas natural de Rusia a Alemania. El presidente Joe Biden también lo publica en sus redes sociales con bombo y platillo y dice que se reúne justamente con Alemania para acordar una respuesta disuasiva y diplomática ante la amenaza rusa. Mientras eso pasaba, también Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ponía un video en donde supuestamente los diversos miembros de la OTAN pues hablan con mucha fuerza acerca de desescalar el conflicto con Rusia, de su solidaridad con Ucrania, a pesar de que Ucrania no forma parte de la OTAN. Está Bélgica, la primer ministro de Alemania que muestra solidaridad con Ucrania, Jacques Le Drian de Francia con Ucrania también, el ministro español, o Bulgaria que habla de una resolución pacífica, Estonia que habla de solidaridad, o Reino Unido que habla de estabilizar las cosas, o de Canadá, que también la ministra del Exterior de Canadá habla de apoyar a Ucrania. Antony Blinken estuvo retuiteando y tuiteando de manera muy, muy efervesciente desde el 4 de febrero sus encuentros personales con el primer ministro de Polonia, justamente para fortalecer la alianza y la cooperación militar en torno a la OTAN. Habló también el 4 de febrero con el ministro del Exterior, Dmytro Kuleba, de Ucrania, y también le muestra su respaldo y le dice que está con Ucrania y que van a defender la integridad territorial de Ucrania. También retuitea a la presidenta Salomé Zurabichvili, quien dice que se solidariza también con Ucrania porque, ¿quién mejor que ellas? Dice que ya sufrieron la intervención y la ocupación de Rusia en Osetia y en Abjasia, en Georgia. Pues mientras esto pasa y pareciera que están cercando a Rusia y que Rusia está temiendo por su integridad, pues resulta que Rusia humilla de manera tremenda al presidente de Francia, que viaja en este caso, a Moscú, y que prácticamente nadie lo recibe, Nacho. Nadie lo recibe en el aeropuerto de Moscú, prácticamente, a diferencia de lo que pasó con Alberto Fernández y otros mandatarios que han visitado a Putin, que les tienen hasta una orquesta. Pues mira, qué triste imagen de Emmanuel Macron,
llegando solito ahí a Moscú. Nada más lo recibe su propio embajador y personal de la embajada francesa, y se las tuvo que arreglar para llegar al Kremlin él solo. Y además, la segunda humillación de la tarde, pues le pone el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esta mesa gigantesca con una silla al lado a su mano izquierda. No le estrecha la mano como marca el protocolo. Muchos dicen, bueno, quizá por la pandemia, pero queda claro que le pone una distancia kilométrica, y en esa distancia kilométrica, pues prácticamente, a diferencia de, por ejemplo, de cómo recibía a Angela Merkel con muchísima alegría, ¿no? Que había en esa misma mesa, mira cómo eran de animadas las reuniones. Pues prácticamente no quedó claro si el presidente de Francia había ido a Rusia como presidente de Francia, o si lo había hecho como líder de la Unión Europea, o si había ido a nombre de la OTAN, o como representante de Occidente, o como embajador de Ucrania. No quedó claro, porque también se había reunido con Volodymyr Zelensky, y en Kiev a Volodymyr Zelensky le había dicho que le aseguraba que era posible un avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania con su gestión y con la gestión de Alemania, porque además, pues Macron se está moviendo con el canciller Olaf Scholz justamente para garantizar que el cuarteto de los acuerdos de Minsk, que lo conforman Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, retomen las conversaciones que dejaron muertas en 2016 para darle una salida a la situación en los territorios orientales de Ucrania, conocidos también como el Donbass. Y es que, bueno, Emmanuel Macron insiste en que la paz y la estabilidad del continente son un tesoro, y que justamente esa noche con Berlín y con el canciller alemán y el presidente de Polonia estaban reafirmando la voluntad europea de continuar el diálogo sobre el camino de una paz durable. Pero es que al mismo tiempo que dicen esto, pues empiezan a presionar y a hacerle el caldo gordo a Estados Unidos. Y mira lo tristemente célebre de esta imagen. Es la cuenta oficial del presidente francés Emmanuel Macron. Aquí lo estoy ampliando más. Mientras que vemos que la foto original que pone el presidente de Rusia es la distancia que le marca Rusia a la OTAN, representada por Emmanuel Macron. Macron pone, por el contrario, una foto tramposa en la que pareciera que están frente a frente, muy cerquita, dialogando, y además escribe: para preservar la estabilidad, la paz y reencontrar los mecanismos de confianza para nuestra Europa, nuestro deber es trabajar juntos. Somos los unos y los otros unos convencidos de que una solución razonable puede pasar por el diálogo, o debe pasar por el diálogo. Entonces, continuamos, como diciendo, continuamos dialogando. Sin embargo, Vladimir Putin, con esta distancia no solamente física, sino además verbal, le hizo saber a Francia que su política de puertas abiertas era una política tramposa, y que no podía creer que la OTAN fuera una alianza militar defensiva, cuando en los casos de Libia, Irak, Afganistán, Siria y también en Serbia habían dejado pues la evidencia de la destrucción a su paso por esos territorios que supuestamente intentaban pacificar. De tal suerte que decía: si la OTAN no se mueve hacia nosotros, nosotros no nos movemos hacia la OTAN, y si Francia quiere pelear con nosotros, tendría que decirlo abiertamente. Si la OTAN, con su supuesta política autónoma de puertas abiertas, adhiere a Ucrania, y Ucrania se atreve ya como parte de la OTAN a exigir Crimea, eso arrastraría a Europa a una guerra devastadora en la que no habría ganadores. Así que, Nacho, pues las cosas se siguen complicando, porque mientras parecía que entraban en razón, dice Rusia: es que nosotros lo único que queremos son garantías jurídicas, que desde diciembre pasado Estados Unidos no ha respondido. Y Europa dice: bueno, nosotros queremos estabilidad, pero no nos puedes exigir ni nos puedes decir a quién aceptar en la OTAN y a quién no. Y Rusia lo dice clarísimo: desde 1990 habíamos acordado la no expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras. La OTAN en 2019 nos pintó como sus principales enemigos, y ustedes le siguen haciendo el juego a Estados Unidos. Pero
si dan un paso en falso, va a haber una guerra de daños incalculables de la que pues no va a haber ganadores. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA. This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. And we've got to get it right. And I think that the combination of sanctions and military resolve plus diplomacy are what is in order. Death Code 1. So hi, good morning. We are in direct stream satellite. So we listen what happened with Ukraine and Russia. We listen fellas in Mexico. So always is important what think people in Latin America know about what happened in the east of Europe. Well, still we have internet in the world to date. Maybe in next hours the internet connections fail in all the